Abran su Biblia, por favor, en Gálatas 1, versículo 10. Gálatas 1:10. Vamos a continuar con nuestra serie que acabamos de iniciar, la reunión pasada. La serie se llama El verdadero evangelio. Y el título o el tema de esta mañana es con interrogación, así preguntando, de una manera así como irónica: ¿iglesias al gusto del cliente? Así se llama. ¿Iglesias al gusto del cliente? Vamos a ver Gálatas 1:10. ¿Ya lo tiene? Voy a leer, usted me sigue allí. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, aquel ministro de Dios que quiera agradar a los hombres no es siervo de Cristo. Y Pablo en este pasaje nos demuestra con toda claridad que jamás en su mente él tuvo la idea de agradar a la gente. Jamás en la mente del apóstol que predicaba la cruz de Cristo estaba el enseñarles un evangelio conforme al gusto del cliente. Para Pablo no existía eso de evangelio a la carta. Es como alguien que va a un restaurante y pide su comida baja en calorías, porque pues esa es la que quiere, ¿sí? Es como aquel que dice que va a un restaurante, entiéndase iglesia cristiana: a mí deme un evangelio light, pide. Otro dice: a mí deme mi platillo favorito, deme el platillo de la prosperidad. Dice, pero no le ponga nada de ingrediente, nada de ese ingrediente que sabe tan feo, es muy fuerte, se llama infierno, no le ponga de eso. ¿Y usted qué desea comer?, le pregunta el mesero, entiéndase pastor. ¿Y usted qué desea comer? A mí deme el platillo de la casa. ¿El platillo de la casa?, responde el pastor, entiéndase, el mesero, entiéndase el pastor. El platillo de la casa, sí, a mí deme el platillo de la casa. Usted se refiere al platillo, las promesas de bendición. Ese deme uno, dice. ¿Con todo? Y le responde: no, por favor no le ponga nada de compromiso. No me gusta. ¿No desea un poco de santidad como aderezo? No, a mí me gusta solo, natural. En eso se acerca un trío llamado los tremendos gadarenos y le dicen: a sus órdenes, ¿cuál quiere? ¿Cuál le gusta? Entonces el cliente les pregunta: ¿se saben la alabanza aquella que dice, que habla de la supergracia? Claro, dice uno de los gadarenos. Claro, es el canto de moda en las iglesias. Es el que dice, se vale de todo, se vale de todo. Puedo hacer de todo, puedo hacer de todo. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Claro, ese es el de moda, ¿cómo no lo vamos a saber? Y al final de ese restaurante, entiéndese iglesia, hay un buzón de sugerencias que dice: aceptamos sus sugerencias porque deseamos darle un buen servicio, que usted se sienta a gusto. Nuestro deseo es que usted se sienta cómodo. Escuchen, hermanos, esto no estaba en la mentalidad del apóstol Pablo. Esto no estaba en la mentalidad de la iglesia del primer siglo. Qué atractivo y qué manera de atraer a los creyentes con un juicio como el que Dios le hizo a Zafira y Ananías dentro de la iglesia. Esa iglesia no era al gusto del cliente. Una iglesia al gusto del cliente es donde, como aquella señora que dijo una vez: ay, no me gustó la alabanza. Es que no era para usted, señora. A mí qué me importa si no le gustó. No era para usted. ¿O qué pensaban que era para ustedes la alabanza? Que algunos dicen: ay, no me gustó. Pues no era para ti. Yo quisiera que fuera más o menos así. Quisiera que predicáramos así.
Hay iglesias que están haciendo encuestas entre sus feligreses y en el barrio donde están instaladas, que dicen, ¿cómo le gustaría que fuera la iglesia? Y saben que esto es real, ¿eh? Han arrojado los resultados. Que no canten tanto y prediquen más cortito. En otras palabras, hagan una misa de 15 minutos. Y a eso añádele que llegas faltando 3 minutos para acabarse. No, pues olvídate. Llegas a la pura bendición. No. Miren, vamos a ver ahora en la Biblia una historia de una iglesia que vivía en el desierto. Estaba situada en el desierto. Y esta iglesia se llamaba Iglesia Cristiana El Becerro de Oro. Así se llamaba esa iglesia. Y vamos a abrir la Biblia en Éxodo 32. Busque Éxodo 32. Ahí en su Biblia. Le aseguro que trae capítulo 32. Aunque algunos tal vez quisieran arrancar esa hoja de la Biblia. San Pablo dijo a los corintios que esas cosas, refiriéndose a ese capítulo, se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, ¿ya lo abrieron en 32? Ok, ahí déjenlo. En el capítulo 20 de Éxodo, no lo busque, por supuesto. Ahí Moisés baja del monte y les dice el mensaje que Dios le había dado a Moisés. Y le dice, diles esto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, bajo la tierra. No las honrarás, no te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad al que tal hace, y sobre sus hijos aún llevan las consecuencias. Eso fue en el capítulo 20. Después Moisés vuelve a subir al monte donde él tenía encuentros con Dios. Y mientras él estaba allí, llevó al joven Josué junto a él. Josué era un joven aprendiz al ministerio. Finalmente Josué fue el que introdujo a los israelitas a la tierra prometida. Pero entre tanto que él se fue a buscar a Dios, dejó de encargado a la congregación, a la iglesia cristiana, el Becerro de Oro. Dejó encargado a Aarón, su hermano. ¿Quién era Aarón? Aarón era el sacerdote, el que entraba al tabernáculo que Dios había diseñado. Ellos lo habían construido. Y él era como el puente, como el que ligaba a Dios con el pueblo. Eso es lo que hacía Aarón. Era un sacerdote, era un líder, era el que de alguna manera dirigía al pueblo de Dios, a la iglesia en el desierto. Y vamos a ver es lo que sucedió en el capítulo 32. ¿Ya está listo? Ok. Dice allí, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Viendo el pueblo, la gente, la iglesia, comenzó a ver que se tardaba Moisés. Y fíjese lo que le dijeron. Levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo, la gente, comenzó a decir, oye, pues, hace falta un poco de acción aquí en la iglesia, ¿no? ¿Te parece? Pues no está el pastor principal, pero está Aarón, uno de los pastores. ¿Qué te parece si vamos y le decimos que nos haga dioses? ¿Qué les parece? Y consultaron entre ellos y dijeron, pues vamos, porque ya se tardó Moisés. Y dice Pedro el apóstol que algunos tienen por tardanza la segunda venida de Cristo. Y comienzan a inventar una de cosas, y comienzan a fabricarse dioses para sí mismos. Y como ya se tardó 2000 años Jesús en venir, hay predicadores ahorita que dicen que Jesús no va a volver otra vez. Así lo están predicando según ellos. Entonces dice que se acercaron entonces a Aarón, al sacerdote, al pastor, al líder, al encargado en ese momento, y le dijeron, levántate y haznos dioses. Ni siquiera uno dijo, haznos dioses.
fabrícanos, invéntanos. ¿Qué les había dicho Dios en el Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Sin embargo, el pueblo, diciéndole al pastor cómo querían su congregación: no nos conformamos con Jehová. Oh, Cristo, bueno, sí, Cristo, pero vamos inventando otras cosas. Y el pueblo viene con el pastor para decirle: queremos nuestra iglesia a la carta. Y Aarón consciente dice: pues sí, miren, para que no se me vayan, porque si se me van los diezmos, pues hay que congeniarnos con ellos. ¿Qué dijo Pablo? Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los pastores estamos para hacer la voluntad de Dios y agradarlo a Él, no a ustedes. Y el evangelio de moda que es ahorita es el evangelio de pídalo conforme a su gusto, conforme a usted quiere. Y debo decirles que el evangelio no es como la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que cada legislatura que entra le corta, le mocha, le añade, le suprime, le agrega, y ya está toda así la pobre. Discúlpeme, la palabra de Dios no es la constitución de un país. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán y su palabra nunca pasará. Esa es la palabra de Dios. Entonces le dicen: haznos dioses que vayan delante de nosotros, fíjate, que nos dirijan, porque no nos basta con Dios. La guía del Espíritu Santo, no. Yo quiero a alguien verlo y que me diga qué tengo que hacer. Cuando la gente viene conmigo y me dice: pastor, dígame qué tengo que hacer. No, yo no te voy a decir qué tienes que hacer. Yo nomás te voy a decir esto. Y les doy ciertos consejos, pero tú busca a Dios y Dios te va a decir qué hacer. Pues, ¿quién soy yo para decirte qué hacer? ¿Qué no dice la Biblia que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo? Pero a algunos no les basta. Y quieren dioses ajenos, personas o cosas que vean y que los dirijan y que los guíen. Entonces dice en el versículo 1, ahí al final: dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos estaban impacientes, ya se tardó Moisés. Y nosotros queremos acción en esta iglesia, en el desierto. Queremos milagros, queremos sentir cosas bonitas. Pero ¿para qué quieres sentir cosas bonitas? No sé, pero se siente re bonito cuando te tocan y caes al suelo. Y te quedas ahí, en un éxtasis. Y no, pero es que aquí parece la cosa muy muerta, ¿no? Yo quiero ver acción. Pero espérate, la guía de Dios ahorita es esta. No. Haznos dioses. Alguien que nos diga qué hacer ahora. Oye, pero si eso que están haciendo no está en la Biblia. ¿Cuál ex candidato presidencial? Al diablo con las instituciones. Imagínate al diablo con las instituciones. Pásate los altos, te llega un agente, acaba de cometer una infracción. Al diablo con las instituciones. Qué barrabasada, dijo ese tipo. Pues déjenme decirles una cosa. Hay pastores que eso han hecho. Al diablo con la Biblia. No te dicen al diablo con la Biblia. ¿Me explico? No te dicen al diablo con la Biblia. No, simplemente la hacen a un lado. Oye, pero la Biblia dice esto. No, pero nosotros creemos esto. Y están como cierto personaje político. Hermanos, no podemos mandar al diablo a las escrituras. No podemos mandar por un tubo, así mexicaneando, la palabra de Dios. Pues ¿saben qué hizo Aarón? Mandó al diablo la palabra de Dios. Enseñanza. ¿Podemos los ministros de Dios desviar al pueblo? Respuesta: sí. Sí. Si nosotros dejamos la Biblia. Entonces dice allí en el versículo 2: y Aarón les dijo: ok, pues al gusto del cliente. Iglesia, al gusto del cliente. Ok,
apártenme los zarcillos de oro. Tiene que ser fino el asunto. Que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, con un cincel lo formó, e hizo de ello un becerro de fundición. Es un mono, un becerro de oro, hermano. Escúchame bien, hay gente que piensa que porque alguien le pide dinero, escúchenme bien, todos los que piden dinero en la televisión, predicando así, que denme, que no sé qué, quiere que Dios lo bendiga, traiga 100,000 pesos, ¿quién quiere dar 100,000 pesos? Tráigalos aquí. Esos son a los que Pablo se refería como obreros fraudulentos. Pablo decía a los corintios: yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y estos no nos buscan a nosotros, no quieren el bien de nosotros, quieren lo nuestro. Escúcheme bien, hay gente que da y cree que le está dando a Jehová Dios, al Padre, y le está dando al becerro de oro. Porque todo aquello que es manipulado para sacarle a la gente y usted lo da, eso es darle al becerro de oro. El que entienda, que entienda. No todos tienen el entendimiento abierto. Entonces dice que le trajeron y lo tomó ese oro, esa ofrenda de oro, y le dio forma e hizo un becerro de fundición. Entonces, versículo 4, dijeron: Israel, pueblo de Dios, iglesia del desierto, tu nombre será desde ahora iglesia cristiana, el becerro de oro. Entonces dijeron: Israel, pueblo de Dios, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ok, vamos a hacer una reflexión a este versículo. ¿Quién los sacó de Egipto? ¿El becerro ese? Fíjese lo que hizo Israel. Comenzó a atribuirle al becerro que el tal los había sacado de la esclavitud de Egipto. Escúcheme bien, cuando nosotros comenzamos a atribuirle a la gente lo que hace Dios, ya los hicimos becerros de oro. ¿Me está entendiendo? ¿A quién se le ocurre un eslogan que dice que el hombre que ha tocado y sensibilizado a millones con su talento? Explíquenme. ¿Tendrá sustento bíblico eso? ¿De dónde? ¿A quién se le ocurrió? Saben, hermanos, el que entienda, entienda. Estas cosas se escribieron y se repiten desgraciadamente. No podemos atribuirle a un hombre que ahora nos toca con su don, por el amor de Dios. Por más ungido que esté un hombre de Dios, una mujer de Dios, por más rimbombante que sea la profecía y retumbe el auditorio, jamás debemos atribuirle a ningún hombre lo que Dios hace. ¿Quién murió en la cruz? Porque hay gente, fíjese, yo conocí a unas personas que dijeron: nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestro pastor, Y su pastor es de los más fraudulentos que hay. Estamos dispuestos a matar, incluso dijo uno de ellos. Y dije: ay, aguas con estos. Israel, estos son tus dioses. O sea, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde podemos, hasta dónde puede rayar la idolatría de gente que dice que es cristiana? Les ofende que toquen a los becerros de oro, pero no les ofende las burlas que hacen y el pisotear la sangre de Jesucristo. Eso no les ofende, pero sí les ofende que les toquen sus becerros de oro, que ellos mismos se fabricaron y que ellos mismos no hacen nada por desmentir. Yo no los toco, es el Espíritu Santo el que los toca. Ahora resulta que nos tocan los hombres. Hágame favor. Nada más aberrante que eso.
Dios, atribuirle, escúcheme bien, atribuirle a los hombres o a las cosas lo que Dios hace, eso es hacernos becerros de oro. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Versículo 5, viendo esto Aarón, fíjate, dijo, ay, la cosa está buena. Híjole, tengo una congregación impresionante. Eran 3 millones de judíos en el desierto. Era una congregación bastante numerosa, hermano. Pero los números no son indicativo de multiplicación divina. Porque si así fuera, pues el Papa nos gana. ¿No es cierto? Pero ¿a quién son atraídos? ¿Por qué medios son atraídos? ¿Realmente son nacidos de nuevo? ¿Realmente se les predica el evangelio de la cruz? No. Entonces, los números no indican nada. El hecho de que un auditorio esté lleno no indica absolutamente nada. Pero si la manera de ser atraídos es por la predicación del evangelio y no en una competencia con el mundo que raya en lo hollywoodense, el Calvario, hermanos, se ha vuelto un circo de 3 pistas, donde se vale de todo. El fin justifica los medios. ¿Qué me importa que venga o no en la Biblia semejante método? Oye, pero es que se lo adoptaron de allá afuera y no tiene sustento en la Biblia. Pero funciona, dicen. El fin justifica los medios. El chiste es meter gente. Y viendo a Aarón, que dijo, híjole, pues se vino el avivamiento. Mira, la gente está bien feliz. Dice, no, pues yo le sigo allí. Y estaba la iglesia cristiana, el Becerro de Oro, pero si bien ferviente en el espíritu, siguiendo un triste becerro. Y viendo a Aarón esto, estoy en el versículo 5, edificó un altar delante del becerro. Dijo, oye, becerro, a mí se me hace que sí es cierto, que tú lo sacaste. Imagínense a Aarón, al pastor, al líder, parándose enfrente del becerro así viéndolo. Y el becerro inerme ahí. Ni mu decía. Ahí está el becerro. Y Aarón, oye, becerro, se me hace que sí tienes poder. Porque mira, ve todos estos. Creen que tú los sacaste de Egipto. Voz del pueblo, voz de Dios. Lo que diga el pueblo, eso está bien. ¿Estaba bien? Escuchen bien. ¿Qué hizo Aarón? El ministro de Dios, hermano. Podemos, repito, torcer los caminos de Dios y desviarlos del camino verdadero a las ovejas de Dios. Sí, hermanos. Por eso nunca me cansaré de repetirles: no se crean de todo lo que oyen y ven, analícenlo a la luz de las Escrituras. Ay, ¿qué más dice? Edificó un altar delante del becerro. Dijo, no, te lo mereces, becerro. Pues te voy a edificar un altar. ¿Para qué sirve un altar? Para ofrecer sacrificios. ¿Y te vamos a ofrecer sacrificios? ¿Te vamos a ofrecer holocaustos? En Apocalipsis 11:1, no lo busque. El Señor le dice a Juan, mira, mide el templo, a ver si está hecho, la casa de Dios, conforme a mi diseño. Mide el altar y ve qué sacrificios son los que se están ofreciendo. Porque mucha gente cree que le sacrifica a Dios alabanza y le está sacrificando al becerro de oro. Porque le atribuyen a los seres humanos, a los que son polvo, lo que solo Dios puede hacer, hermanos. Y creen que le están ofreciendo a Jehová Dios sacrificio de alabanza. Y es incienso al becerro de oro que se regodea y al final a dar autógrafos. Uy, les encanta dar autógrafos. Yo pregunto, ¿para qué quieres el autógrafo de un becerro ahí en tu Biblia? ¿Para qué? ¿De qué te sirve? ¿Qué? ¿Vas a abrir tu Biblia y vas a decir, ay, aquí me firmó Juan sin miedo? Ay, mira, ay, ay, ay. ¿O qué? ¿Vas a arrancar la hoja y la vas a poner ahí en un cuadro y coleccionas los autógrafos
de los cristianos de la farándula cristiana? Versículo número 5. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Santo Dios. Pregunta: ¿era fiesta para Jehová? Pero ellos creían que era una fiesta para Dios. Hay muchos que creen que le hacen fiesta a Dios. Pero cuando le atribuyen a la gente, repito por enésima vez, lo que solo Dios puede hacer, ya están danzando y haciendo fiesta con el becerro, danzando alrededor de él. Hagamos fiesta para Jehová. Esta palabra fiesta en el hebreo significa vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien aquí en la iglesia. ¿Cómo la ven? No estoy inventando, hermanos. La semana pasada, estás viendo los noticieros y te lo sacan ahí, ni modo de decir no veo, por fe no veo, pues lo estás viendo. Esto es algo público, por eso lo saco público. Pero el que va a dar el concierto en la Plaza de Toros del Progreso dijo: vengan al concierto, nos vamos a divertir, dijo. O sea que ahora ya es a divertirse. ¿Qué tiene de divertido que caiga el juicio de Dios sobre Zafira y Ananías? ¿Qué tiene de divertido? ¿Tiene algo de divertido? ¿Qué tiene de divertido que los falsos profetas se metan en la iglesia? ¿Qué tiene de divertido, hermanos? Escúcheme bien, la casa de Dios no es para venir a divertirnos. La casa de Dios es para cumplir 3 propósitos por lo menos 2 cuando venimos. 1, adorar a Dios. No a danzar alrededor del becerro, ni de los talentos y un don, o dones de algún iluminado por ahí. No. Y la segunda es venir a escuchar qué dice Dios en su palabra, porque su palabra es el pan que alimenta nuestra vida. Y número 3, Dios es bueno. Si nosotros hacemos los 2 primeros, vienen milagros, sanidades, consuelo, aliento de parte de Dios, y se cumplió el propósito, ¿no? Pero nunca usted sea de los que digan: voy a la iglesia para pasarme un buen rato, porque aquí no es para pasarse un buen rato, hermano. Porque cuando a uno le dicen que fraudear es una afrenta a Dios, eso no tiene nada de divertido. Por eso a muchos y en muchas iglesias no les gusta el mensaje de la cruz. Les es locura. Por eso han mochado como han mochado la Constitución de México y la acomodan a su gusto. No digas pastor, di director. No digas Jehová, di Señor. ¿Cuál Señor? Hay un montón de señores. No digas pecado, di error. No menciones nada de los homosexuales. No digas nada sobre el adulterio. Oye, pues, ¿de qué está llena tu iglesia, mano? No, pues es que si les dices el evangelio, llamar las cosas tal y como son, ¿qué tiene de atractivo? Pero qué atractivo es. Venga, Dios lo quiere hacer rico. ¿Un milagro financiero? Sí. Traiga su lana. Pues órale, ahí va. Haga su colecta para hacer el becerro de oro. Hermano, escúchame bien, Dios no es ningún becerro de oro. Pero para nada. Esos son los dioses que nosotros mismos fabricamos. Y esos son vanidad. Y semejantes, están mudos, tienen boca pero no hablan. Como decían, ni mu, decía el becerro ese. Tienen oídos y no oyen. Semejantes a ellos son los que los hacen. Se hacen a la par, fíjense. Entonces dice: hagamos una fiesta para Jehová. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron. Hombre, les surgía. Yo he visto cómo esto es algo continuo y seguido. Yo he visto cómo va a haber una función de alguna buena película en el cine. No, hombre, si hasta los cristianos le entran, se van 2 horas antes. Cuando van a ver a su rebaño sagrado, se van 3 horas antes. Adrián me decía: fíjate,
Ayer que hubo partido que jugó el rebaño sagrado, dice, mira, faltaban 2-3 horas para empezar el partido y pues él vive allá por el estadio. Y yo salí por allí y la gente iba así, mira. Pero con unas ganas que le echan. No, hombre, pero si 3 horas antes. Si así como le echas ganas cuando vas a ver al rebaño sagrado, un montón de chivos. Si así le echaras ganas para venir a la casa de Dios, no, hombre, van llegando a la mitad de las reuniones. Y todavía unos tienen la desfachatez de dormirse. No, tú dices, ¿qué onda con esa gente? No se puede entender, yo no lo puedo entender. Uno de mis anhelos es ver, así como hacen filas largas para entrar a los cines e ir al estadio, es ver este lugar que la gente hasta se pelea por entrar. No se ha dado. Una vez allí se dio. Y alguien me dijo, pastor, ya se le cumplió su sueño. Ciertamente fue una ocasión especial. Era un evento. Y como se hace solamente una reunión a la vez, y venía gente de fuera, pues algunos, no, yo me voy 2 horas, y había una fila impresionante. Yo dije, ay, pues ¿qué están regalando? ¿Qué? Eso se me hizo tan extraño. No, era para entrar. Yo dije, pero ese es efímero. Y madrugaron porque querían fiesta para Dios. Mira, ve qué cosa, ¿eh? ¿Qué más? No me vean feo tampoco, digo. Pues claro, esto no les gusta. Pues sí, ay, sí, ya lo dijo por mí. Sí, ay, sí. ¿Sabes qué? Sí, lo dije por ti. Pues sí, entonces ¿a quién le digo? No dije por doña Lupe y los hermanos que nunca entran y que siempre están allí comiendo hamburguesas con ella. Pues esos ni entran. Asómense y hay un puño que no vienen aquí así como que le hacen que son, pero no se la pasan comiendo hamburguesas. Espero que quiebre el negocio de doña Lupe. Digo, en el sentido de que pues ya no se van a salir de la predicación. ¿A qué vienen? ¿A comer hamburguesas? ¿Ven? ¿Qué más dice? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber. Ya está, ¿ven? Hicieron fiesta. Ahora, ¿tiene algo de malo hacer un convivio cristiano? Escúcheme bien, no, porque los primeros cristianos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan era que comían juntos y había convivencia entre ellos. Eso es sano. Y eso es plan de Dios para nosotros los cristianos. Tenemos que convivir entre nosotros. Pero nuestra centralidad de reunión es para adorar a Dios y escuchar su palabra. Y podemos hacer reuniones donde convivimos y estamos a gusto, tranquilos, pero sin sacrificar el mensaje del Evangelio. Ese es el meollo de este asunto. ¿Qué más dice? Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantaron a regocijarse. Ese verbo, regocijarse, es una palabra hebrea que significa reírse a carcajadas, pero de una manera desaforada. Pero la palabra hebrea implica, escúcheme bien, implica que hubo un desenfreno de tipo sexual entre los que hicieron fiesta a Jehová. En primera carta a los Corintios capítulo 10, ahí hace mención de este episodio y habla de cómo se sentaron a comer, a beber, a hacer fiesta para Jehová, pero se desenfrenaron de tal manera que cayeron en la lujuria de la carne. ¿Y qué dice qué aprendimos la semana pasada? Que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las cosas, repito, no son esto.
Las cosas son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, de lo cual ya hablamos extensamente. Esas son las cosas que no debemos amar. ¿Y qué hizo Israel? ¿Qué hizo la iglesia en el desierto? Eso, escúcheme bien, todos los que se fabrican becerros de oro caen en inmoralidad sexual, en perversiones que ni siquiera entre los gentiles se nombra. Y eso es lo más terrible. Y la gente es desviada. Y las ovejitas, pues pobres. Pobres de aquellas ovejas que tengan un líder, un pastor, como Aarón. Porque las ovejitas se dejan llevar. Ellas son de vista muy corta. Ellas no saben y piensan que porque ya les dijo el pastor ya está bien. No, hermano. Si lo que se dice en cualquier púlpito no está en la Biblia, no tienen por qué creerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Versículo número 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. La palabra que se tradujo por corromperse es una palabra hebrea que significa se depravaron, se envilecieron. Significa violar, es decir, violaron la palabra de Dios, violaron los principios de Dios, violaron lo establecido por Dios. Se hicieron y le atribuyeron a algo que es obra de sus mismas manos, con una ofrenda que ellos hicieron de oro, y le atribuyeron a un becerro: este nos sacó de Egipto. Nada más necio y torpe. Versículo número 8. Pronto, dice el Señor, muy pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se apartaron. ¿Pero por qué se apartaron? Porque el líder quiso hacerles una iglesia al gusto del cliente, Aarón. Se apartaron, dice, del camino que les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Porque cuando se le atribuye a algo o a alguien algo que solamente Dios puede hacer, eso es adoración, eso es un ídolo. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. La cerviz es aquí la nuca, el cuello. Y dura cerviz aquí significa de cuello erguido, así. ¿Qué idea les da de un cuello erguido así? Soberbia. Pablo dice que recibamos con mansedumbre la palabra que nos ha sido predicada. Y esa mansedumbre habla de una cerviz inclinada, que habla de humildad delante de Dios. Sí, Señor, lo que tú digas. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los que tiemblan ante su palabra. Pero el soberbio, el que tiene dura cerviz, como los 3 millones o casi todos los que estaban aquí en la iglesia cristiana, el becerro de oro, eran soberbios, eran altivos. Oye, pero porque da a entender más adelante que hubo gente, los levitas, que no consintieron con eso. Y cuando levantaron la voz: no, cállense. Esto está bueno. Yo me quedo con esto. Les guste o no les guste. Oye, pero es que Dios ha dicho: no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos. No me interesa. ¿Qué? Moisés ya se tardó, es el que nos trae el mensaje. Yo no quiero saber nada. ¿Qué más dice? Versículo número 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Fíjate lo que le dice Dios: Moisés, de ti voy a hacer una nación grande, pero hazte un ladito, porque me los voy a fundir a todos. Y a continuación viene uno de los pasajes más extraordinarios sobre el tema de la intercesión. Sobre este tema de la oración a favor de otros para que el juicio de Dios se detenga y la misericordia de Dios salga por delante. Eso no significa que no llegue el juicio, sino que lo retarda.
dándole oportunidad a la gente a que se arrepienta. Y respecto a eso, uno de los padres de la iglesia dijo una frase que cuando yo la leí me impactó, la verdad. No es palabra de Dios, pero tiene sabiduría de Dios. Y esto lo dijo San Agustín, uno de los primeros padres de la iglesia, Agustín de Hipona. Él dijo: la oración es la fuerza a favor del hombre, pero es la debilidad de Dios. Qué interesante. Ahí va otra vez. La oración es la fuerza a favor del hombre y es la debilidad de Dios. Es decir, cuando una mujer ya no aguanta el rinoceronte del marido, es un borracho adúltero, miente, no le da para comer, o sea, la maltrata, y ya la señora ya no sabe qué hacer. Pero aún esa señora sabe que a este rinoceronte le va a ir mal. Pero fíjate el poder de la oración, que es a favor del hombre y es la debilidad de Dios. Porque cuando alguien ora con fe pidiéndole a Dios misericordia, Dios se complace en hacer misericordia. Y le dice: Señor, ten misericordia de este rinoceronte. Este merece el infierno, Señor. Yo lo sé, pero por favor, por amor de tu nombre, espérate tantito, toca su corazón y empiezas a interceder a su favor. Mira, es solamente una expresión. Dios dobla las manos por la oración en súplica por su misericordia. Déjame decirles algo, hermanos. Y es una verdad que yo que tengo que andarla proclamando, no es el caso. Pero yo tengo años, hermano, desde el 2001, para ser exacto. Desde el 2001 hasta el 2006, hasta el 10 de septiembre del 2006, yo tengo ya 5 años, escúcheme bien, orando para que Dios detenga su juicio sobre algunos de estos becerros que andan ahí bramando, ¿sí? Porque algunos de ellos fueron mis amigos, algunos de ellos yo los vi nacer en el ministerio. Algunos de ellos yo fui su consejero y en algunos otros fui su tutor. Entonces yo sé lo que hablo. Si no he dicho más cosas es porque Dios no me ha permitido que las diga, ni quiero decirlas. Pero yo sé lo que usted no se imagina, hermano. Ni por aquí le pasa a usted. Pero yo los tuve enfrente de mí a muchos de estos que hoy son becerros de oro. Y hablé con ellos y se los dije y les aconsejé, y mi esposa ahí está de testigo, y le dijimos una y otra vez, no hagas esto, eso no está en la Biblia. Y con la cerviz altiva mandaron a volar lo que la Biblia dice. Y déjeme decirle, con dolor de mi corazón, Dios lo sabe, que yo tengo 5 años orando. Algunos dirán: entonces ¿por qué tanto duro? ¿Y por qué le da tan duro si antes fue amigo de ellos? Precisamente, hermano, precisamente porque las fieles son las heridas del que ama. Porque los amigos no son para cubrir y tapar los pecados. Yo no quiero de esos amigos, hermano. Los amigos son para que te digan tus verdades, no para solaparte tus perversiones. Y desgraciadamente yo tuve que cortar con algunos de ellos. Así como cuando éramos niños en la escuela, ¿se acuerdan? En la primaria, córtala. Yo tuve que cortar, no porque yo pude haberme congeniado con ellos y solaparles y decir: bueno, mira, si eres lesbiana, bueno, pues ¿quién no tiene fallas? Si eres homosexual, pues ay, pues ¿quién no tiene cosas raras? Entonces no digo nada y ahí me la llevo. ¿Saben una cosa? No, hermanos. Servimos a un Dios santo. La diferencia está en que hay algunos como Aarón y otros como Moisés. Y los Aarones de este tiempo aquí solapan al pueblo y le dan el evangelio que a todos les gusta. El evangelio de la supergracia, donde tú puedes hacer y deshacer, no hay ningún problema. Si tú eres un tranza, un adúltero, un homosexual, una lesbiana, no pasa nada. La gracia de Dios es suficiente.
aleluya, aleluya, y cada quien agarre la suya. No, pues eso le gusta a la gente, obviamente, ¿sí? Pero hermanos, yo he orado por 5 años y ahorita estamos justo en el momento en el que nosotros, porque nuestro corazón es diferente a antes que no éramos cristianos, ahora estamos justo en el momento en que tú y yo, en nuestro lugar secreto, en tu cuarto de oración, en tu momento de oración, ores por todos esos miembros de las iglesias que son las iglesias del becerro de oro. Que oremos por los becerros de oro. Que oremos por aquellos que los mismos cristianos han hecho dioses y les atribuyen ahora a ellos, que los toca, que los bendice, que los transporta al tercer cielo. Ahora es cuando tú y yo debemos de orar. Yo tengo 5 años orando. He llorado, hermano. Y no te tengo que decir más, porque duele ver a las ovejas, hermano, cuando son llevadas como al matadero y no se dan cuenta que lo único que quieren es su lana, en los 2 sentidos. No se da cuenta esta gente que lo único que quieren es abusar de ellos, estos falsos apóstoles. Y como decía Pablo, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Porque aún dijo, yo estoy dispuesto a gastar lo mío con placer, así dijo. ¿Cuándo, dígame, estos gastan lo suyo para venir a bendecir? ¿Cuándo gastan de lo de ellos? Al contrario, vienen por lo nuestro, pero a nosotros no nos quieren. Quieren lo nuestro, pero a nosotros es pura falacia. Lean segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y capítulo 12. Ahí viene lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué más dice? Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ese arrepentirse de Dios no es como el de nosotros, porque Dios es santo y Él no tiene de qué arrepentirse, porque Él es santo. Nada más que el problema es en la traducción. Pero aquí significa que Dios decidió al final, por la intercesión de Moisés, no derramar su ira en ese momento. Les dio tiempo para arrepentirse. Pero sigamos en la historia. Vamos hasta el versículo 15, porque en el 14 dice que Jehová se arrepintió pues del mal que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. ¿Qué estaban escritas en esas tablas de piedra? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son 10. Los mandamientos de la ley de Dios son 10, ¿se acuerdan? Primero, ¿cuál era el primero? Le mocharon, ¿se acuerdan? Le mocharon, pero allá en la doctrina le mocharon. No tendrás dioses ajenos delante de mí, pero nunca nos dijeron de otra cosa, no nos explicaron. Bueno, eran los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Y Moisés baja con los 2, imagínense 2 piedrotas así. El descenso era pesado. Y ahí va Moisés. Versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios. Ese libro que tienes en tus manos, si es que lo trajiste, ese libro es obra ¿de quién? De Dios. Y esas tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Fíjate, era tal el ruido que hacían en la fiesta para Jehová, que Josué dijo: alarido de, pues están peleando en el campamento del Reforma. 18. Y él respondió: no, Josué, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo.
Y aquí hay un principio muy importante. Aquí vemos a un Moisés que tipifica y simboliza al líder que ha madurado, que tiene el discernimiento al 100%, que han pasado los años, que Dios lo ha tratado, Dios lo ha quebrantado, Dios lo ha doblado, ha humillado su orgullo, todo, y lo ha hecho un siervo de Dios. Lo mandó 40 años al desierto para formarlo, y algunos creen que con un titulillo de doctor en teología ya son los grandes ministros. Permítame que me ría. Eso en internet es re fácil agarrar un doctorado en teología. Es más, a usted se lo puede inventar. No, hermano, el siervo de Dios no lo hace un papel. Y ahí está Moisés. Pero está Josué, que es el que simboliza al aprendiz para el ministerio. Y se nota claramente el discernimiento de Josué. Estaba muy chiquito. Se están peleando. Y Moisés le dice, no, están cantando. Que no, Moisés. Se están agarrando a golpes. Que no oyes. Fíjate, la fiesta parecía un concierto de rock. Alaridos y gritos y ¡ay! Extraño, todo por allá. Y Moisés le dice, no, Josué, voz de cantar oigo yo. Porque Moisés ya era un hombre experimentado. Y aquí está el principio. Todo aquel que es llamado al ministerio debe de crecer junto a un hombre de Dios. Debe de tener un tutor. Debe de tener a alguien que lo dirija, que lo aconseje, que lo ministre, que le diga cómo es el camino de Dios. Yo no creo en esos pastores maruchán que piensan que toman un curso de 6 meses, tienen 5 de convertidos y a los 6 meses y al año ya son pastores. Eso es antibíblico, hermanos. La Biblia dice no un neófito, y un neófito es un inexperimentado, tanto en su comunión con Dios, como en el conocimiento de la palabra de Dios, y como en experiencia en el ministerio y su formación. Entonces, pobres de aquellas ovejas que están bajo un liderazgo de ese nivel, pobrecitas. Ahora tú dices, bueno, entonces ¿cuándo empieza uno? Bueno, uno empieza, pero déjame decirte, tienes que tener un tutor. Tienes que tener un Moisés que sea un verdadero hombre de Dios y que no te enseñe las mañas de cómo sacarle el dinero a la gente. ¿Saben qué dijo una pastora hace unos días? Dijo, no nos hagamos, la iglesia es un negocio. Y tú eres el cliente. ¿Y la mercancía qué crees que es? Las promesas de Dios. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. ¿Les gustó esa? ¿Quieren un poco de aderezo de compromiso? No, digan no. Bueno, ok, está bien, al gusto del cliente. ¿Quieren un poco de aderezo de santidad? Algunos sí y otros no. Bueno, ya trataremos de acomodarlos. Si usted quiere tener un amante por allí, no se preocupe, mire. Aquí no vamos a decir nada que lo ofenda. Nunca lo vamos a confrontar. Se lo dejamos al Señor. ¿Verdad? Porque nadie es nada para juzgar a nadie. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma vara que mides serás medido. Entonces, como no podemos juzgar a nadie, pues no se preocupen, hermano. No les vamos a decir nada. Mira, tú puedes ser lesbianita. No pasa nada. Aquí en esta iglesia se vale de todo. Esa es la iglesia del becerro de oro, hermanos. Y esta no es una iglesia del becerro de oro. ¿Qué más dice? Vámonos ahí. Dice, versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento, o sea, Moisés y Josué, y vio el becerro, dijo, ¿y este concierto? ¿Y esto qué es? Porque vio, fíjate lo que dice, y vio el becerro y las danzas.
O sea, estaba involucrada música. Supuestamente era para Dios. La palabra que se tradujo danzas es una palabra hebrea que significa dar vueltas en movimientos corporales alrededor. Es como cuando hacen las panderistas aquí, una rueda, un círculo. Esa es una expresión bíblica, fíjese, de alabanza. Y ello es la misma palabra que se tradujo aquí por danzas, dando vueltas alrededor. Cuando es alabanza a Dios, nosotros nos estamos regocijando en Dios. Como hace un rato, ¿cuántos se gozaron hace un rato? Libre soy del pecado. No, hombre, pues hasta el tullido le hacía así, cuando menos, ¿no? Y nos gozamos y no danzamos alrededor de ningún becerro, ni le atribuimos a nadie que nos hizo libre ni nos tocó, solo a Dios. Y esa expresión de alabanza es genuina. Pero ellos estaban danzando alrededor ¿de qué? Del becerro de oro, de lo que ellos mismos fabricaron y le atribuyeron las cosas. Y cuando Moisés ve esto, dice, ardió la ira de Moisés. ¿Quién lo entiende a Moisés? A ver, ¿cómo está esto? Primero le dice a Dios, aplácate Dios, no te enojes con tu pueblo. Y luego él se baja y los ve y se enoja él. El problema está otra vez en la traducción. La ira de Moisés ahí significa en el hebreo el celo. El celo de Moisés por lo santo. El celo de Moisés les había dicho en el capítulo 20, así ha dicho Dios, me lo dijo, yo estuve cara a cara con Dios. Y me dijo, dile a mi pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni les honrarás. Y esas dos palabras significan, no habrá nada de sombra entre tú y yo. No pongas en medio de entre tú y yo nada que te quite de la vista que solo Él merece. Eso significa. Entonces ardió el celo de Moisés. Y Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, les dijo a los Corintios, porque yo los celo con celo de Dios. Pues porque yo los he querido desposar como una esposa virgen a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De la qué? Sincera fidelidad a Cristo. Los que danzan alrededor de los becerros pueden ser sinceros, pero no es sinceridad a Cristo. Eso es muy diferente. Y ardió la ira de Moisés. El celo de las cosas de Dios le consumía. Y viene a mi mente el pasaje cuando Jesús entró al templo, ¿se acuerdan? Y vio todo aquello y dijo, han hecho de la casa de mi padre una casa de mercado. Y agarró, tomó un látigo y haciendo un azote de cuerdas los corrió a todos, porque el celo de su casa lo consumía. Durante la semana, leyendo el periódico, agarré la sección de deportes. Por cierto, es la última que leo. Y decía ahí, ya salió la verdad de por qué el francés Zinedine Zidane cabeceó al italiano durante el Mundial. Y yo me puse a leer la nota. Resulta que estaban jugando ya la final y el italiano jaló al francés de la playera. Y el francés le dijo, si quieres al final te la doy. Entonces el italiano ya confesó qué fue lo que le dijo y del por qué lo agredió. Y dice, entonces yo le respondí, mejor dame a tu hermana. Así dice el diario. Entonces dice que fue cuando se ve en la televisión que se regresó y lo enfrenta y lo descuenta de un cabezazo. ¿Saben por qué se ofendió tanto Zinedine Zidane? Esa es la justificación que él puso. Porque su hermana no solo es su hermana de sangre, es su amiga. La quiere mucho. Tiene que ver con su representación como jugador. Fíjate, el celo que manifestó este jugador de fútbol cuando agredieron a alguien al cual él amaba. Si le hubieran dicho algo de su mamá, lo agarra a patadas al francés. Y algunos de ustedes se ponen así cuando alguien les dice algo acerca de su mamá o de su abuelita, ¿verdad que cala? ¿Sí o no?
Y se ponen, ay, no más porque soy cristiano. Y dice, sí, y le sale un celo así impresionante. Pero escuchen, ven que predicadores se burlan del evangelio, se burlan de Jesús, se burlan de la sangre de Cristo, le atribuyen a los becerros que ellos nos tocan, y ustedes se quedan bien pasivos, ¿sí? Como si nada. Hermanos, cuando menos deberían de sentir un poquito de celo y decir, ¿qué se cree este? ¿Qué se cree este? Pero no, nos hace falta el celo de Dios, hermanos. Porque ¿sabes qué es lo que hace el celo de Dios? Guarda lo santo de Dios. Y deberíamos de tener más celo de Dios, hermanos, por guardar lo que está en la palabra de Dios. Se ha perdido. Hoy cualquier supuesto evangelista, televangelista, hace payasada y media, vende el evangelio, pero que eso es un contento, y usted le manda, no, hombre, mire, está con la vista de este tamaño, así. Aquí así la tienes. No pueden ver. Fíjense, yo no soy dado a visiones, hermano. No, Dios no obra así conmigo. Hay gente que cada vez que se pone a orar ve una visión, yo no. Pero a veces Dios me da visiones. Y ayer me dio una muy extraña, a mi parecer al principio. Estoy preparando este mensaje y la historia ya llevaba como 3, 4 veces que la leía, esta misma historia, porque yo la leo, medito, la leo, y es como Dios te va dando. Y en una de esas, cuando estoy estudiando el hebreo, viene un entendimiento a mi vida y yo cerré mis ojos y comencé a orar, y en eso tengo una visión y vi a una muchacha con un ojo para allá, hacia arriba, y otro ojo torcido hacia la izquierda, como los camaleones que los tuercen así. ¿Los ha visto? Así. Y luego abrió su boca esa muchacha y tenía una lengua así de gruesa y quería hablar, no podía hablar. Y yo me saqué de onda, la verdad. Yo dije, ¿qué es esto, Señor? Y me dice, así está la iglesia ahora. Yo lo entendí plenamente. Así está la iglesia ahora, hermano. Mira para allá, mira para acá, y no puede ni hablar. Y así están muchos líderes, tienen un ojo allá en el dinero y otro acá en la fama y otro en la gloria del hombre, en los deseos de la carne, y quieren hablar y... Así está la iglesia, hermanos. Qué visión tan horrible. Que Dios no les dé esas visiones. Pero para mí fue claro, y es claro, yo lo puedo ver. ¿Ustedes lo alcanzan a ver? Es clarísimo, hermano. La gente danzando alrededor de los becerros, iglesias al gusto del cliente. Eso no existe en el corazón de Dios, hermano. Y vámonos sobre el final. Y dijo Moisés a Aarón, estoy en el versículo 20 más bien, 19. Aconteció que cuando vio el becerro y las danzas, le ardió el ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Es como si les hubiera dicho con esa acción, no quisieron nada con Dios, esto fue lo que hicieron con la palabra de Dios, miren, ¡chá! La hicieron pedazos. Eso fue lo que hicieron. Versículo número 20. Y tomó el becerro que habían hecho. ¿Qué tomó? Lo agarró el becerro. Claro, el texto no dice que él solo, porque era un becerro de muchos kilos. Agarró, había gente, Josué estaba con él y había otros que estaban con él. Tomó el becerro, dice, y lo quemó en el fuego, es decir, lo fundió y lo molió hasta reducirlo a polvo, como diciéndoles, miren, esto es en lo que ustedes confiaban, en el polvo. Cuando nosotros, escúchame bien, le atribuimos al hombre lo que solo Dios puede hacer, estamos confiando en el polvo. Y Dios dijo claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿No dijo así Dios? Yo no lo dije, lo dijo Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque ¿qué es el hombre? Es polvo. No te atrevas, hermano, a besarle el anillo al señor Cardenal Chuy García. Ni se te ocurra besarle el anillo al pastor. ¿Han visto a todos esos lambiscones? Porque eso es lo que son. Fíjate,
Ahí viene una pregunta, ahí va una pregunta. A ver qué tan filosos están ahorita, a estas alturas. O si todavía están con los ojos así. Ahí va. ¿Ustedes creen que sea posible que un pastor o ministros de Dios tuerzan el camino del pueblo de Dios? Sí. Hay dos escrituras en Apocalipsis. Una está en el capítulo 19, versículo 10, y otra está en el capítulo 21. Es cuando Juan se le aparece el ángel que le estaba revelando las cosas. Y dice que cuando Juan vio al ángel, dice, y me postré a los pies del ángel para adorarlo. Pero el ángel me dijo, no hagas eso. Adora a Dios, yo soy consiervo tuyo, somos iguales tú y yo. Tengo plumas, ¿sí es cierto? Bueno, así no dice, pero los ángeles tienen plumas, ¿no? En las alas. Pero yo soy siervo tuyo, ¿por qué tú me adoras a mí? Adora a Dios, le dice. Y esa palabra, adorar, es la palabra griega proskuneo. Esa palabra griega, proskuneo, significa postrarse en adoración. Ese es el primer significado. Pero otro significado es lamer la mano de tu amo como lame un perro la mano y los pies de su dueño. A ver si le captaron. Eso es adorar. Fíjate bien, al único que nos debemos de postrar, de besarle el anillo y besarle la mano y los pies. Y como dices, eso es lo que quiere decir proskuneo, hermano. Al único que le podemos besar la mano, lamer la mano, es a Dios, no a ningún becerro. ¿Me están entendiendo? Solo a Dios, hermanos. Ante nadie nos debemos de postrar. Yo fui testigo que el creador del G12, él estaba a mi derecha, se postró delante de uno de esos estandartes que sacamos por ahí. Tenía un cordero dibujado y estaba junto a su esposa y estaba su servidor, mi esposa, ya les he contado esto, y otros. Ese es el creador del G12, nomás para que se den cuenta. Y nosotros lo vimos cuando se postró y empezó a adorar ahí. Un triste trapo. Y todos nos miramos así. Y mi esposa aquí a un lado, y me dice uno de los oradores que están ahí, ¿qué vas a hacer tú? Le dije, yo no me postro, ni loco. Y dije, no, ¿por qué me voy a postrar? Y toda la gente mirándonos. Y ahí estaba el pastor, miren, el creador del G12. Nadie me lo cuenta a mí. Yo estaba ahí, estaba a mi derecha. ¿Quieren saber más? No les voy a decir más, porque tampoco se trata de eso. Pero hermanos, después de 27 años de ministerio, ya ves algunas cositas. Después de 27 años de estudiar la Biblia concienzudamente, algo aprendes. Después de 27 años o 30 de haber conocido al Señor y que te ha tratado y que nos ha quebrantado y nos ha probado y nos ha pulido, poquito hemos aprendido. Y si algo hemos aprendido es no postrarnos ante ningún hombre, sino solo a Dios. Y después otra vez el ángel se le aparece a Juan. Y Juan, tan embelesado que estaba, y otra vez se postra y empieza a adorar al ángel. Y el ángel le dice, otra vez. Digo, ¿hasta cuándo? Le dice, levántate, tú y yo somos iguales. ¿Cómo te atreves? Adora a Dios, le dijo. Escuchen bien, ¿qué tan delgada es la línea en la que podemos rebasarla así y meternos al otro terreno? ¿Qué tan delgadita es esa línea? Es muy delgada, hermano, muy delgadita. Por eso muchos ya no solo han puesto un pie del otro lado, están con los dos pies en el otro lado y están proscuneteando a los becerros, hermano, a los ídolos que ellos mismos se fabrican. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, dice que Cornelio salió a recibirle. Y al verlo, al instante se postró, así dice. Y ahí postrarse es otra vez proscuneo ahí. Se postró para adorar a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Le extendió la mano para que le besara el anillo? Fíjate, hermano, fíjate. Unos le quieren besar el anillo y lo extiende el otro. ¿Se han fijado? Y lo extiende. Y todos ahí, hasta los políticos se rinden. Fíjate bien, hasta se inclinan. Y el otro.
bésenme la mano. Basura. Y esos mismos, ¿cuándo se le rinden a Dios? Díganme. No, nunca. Dice en el versículo 21, dice, lo reduce al polvo y lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Eso estuvo tremendo, ¿eh? Abre la boquita, mi hijo. ¿De esto quieres? Se los dio a beber. Pero ¿cómo estaba el oro fundido? Caliente, hermanos. Ese Moisés, no hombre, cuando yo les dé del becerro fundido, me van a demandar. ¿Quién sabe qué irán a hacer? Yo todavía no les doy a beber de sus becerros que traen ahí. Apenas les empiezo a decir cositas ahí para que despierten. Imagínate a Moisés, abre la boca, abre la boca. Abra la boca, órale. ¿De esto quiere? Órale, ahí le va, llénese de eso. Y les dio oro ardiendo, hermano. Muchos se murieron. ¿Qué más dice? Versículo número 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, Aarón? ¿Qué te hicieron? Que has traído sobre él tan gran pecado. ¿Qué te hicieron? ¿Que no ves que es el pueblo de Dios? ¿Qué te hicieron, Aarón? Que tú permitiste esto, Aarón. Y fíjense la respuesta de Aarón, el versículo 22. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Me voy a poner muy contento de que hayas fabricado dioses a Israel. Pero Aarón, yo me lo imagino así hablando cara a cara, como cuando Pablo reprendió públicamente a Pedro en Gálatas capítulo 3, ¿se acuerdan? Y como la conducta de Pedro no era digna conforme al Evangelio, sino que en su simulación e hipocresía arrastró a los discípulos, así dicen en Gálatas capítulo 3. Yo le dije públicamente delante de todos, Pedro, ¿por qué haces esto? Eso no va conforme al Evangelio. ¿Saben qué hizo? ¿Qué quiso hacer? Esa es la tendencia, ese es el error de querer congeniarse con la gente. Y dice, y lo resistí cara a cara porque era de condenar, porque arrastró con su hipocresía a los discípulos, así dice. Y vemos a un Pedro nada soberbio, aceptó la reprensión, hermanos, lo resistió cara a cara y públicamente, así dice en Gálatas 3. Y ahora apenas dice uno alguna cosita, ¡ay! ¿Cómo es posible? Se asustan. ¿Sabes qué? Si a ti te asustan las verdades del Evangelio, no es para ti. No es para ti el Evangelio. Porque el Evangelio es para los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? No para los pusilánimes y débiles y cobardes que, ya me voy, porque hace 8 días salió un hombre allí, el asunto es que no se lo dicen a uno. ¿Por qué creen? Por cobardes. Y estaba grandote el pelado, pues ni así vino conmigo y fue y le andaba soltando allá. No, yo ya no vuelvo a venir a esta iglesia, le dijo por ahí a un hermano. ¿Por qué? Le dice, no, pues, hablan muy duro aquí. Por favor, ¿cómo quieren que les hable? ¿Como Aarón? Ay, Moisés, no te enojes, Moisés, no es para tanto. Un becerrito. ¿Qué tiene que ver un becerrito, Moisés? Eres muy exagerado, Moisés. ¿Saben por qué digo esto? Porque algunos dicen que yo soy exagerado. Bueno, si en verdad soy exagerado, voy a fundir el becerro y te lo voy a dar a beber. Para que de veras digas. Vámonos sobre el final. Ya tengo 1 hora finalizando, pero ahí la llevamos. Híjole, qué tremendo. Ok, dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? 22. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo. Empezó a echarle la culpa al pueblo, claro. Hasta cobarde salió. Tú conoces al pueblo y al pueblo hay que darle conforme a su gusto. Hay que darle iglesia a la carta, evangelio a la carta, al gusto del cliente. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta su predicación? ¿Cómo le gusta su compromiso con Dios? Tú los conoces, Moisés, que es inclinado al mal.
y tú les atizaste en el mal. Fíjate nomás. Versículo 23, porque me dijeron, fíjate, haznos dioses que vayan delante de vosotros. Porque este Moisés, o sea, en otras palabras, estaba echando la culpa a Moisés también. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Traiga ofrenda a Jehová. Fíjate, qué tremendo. Tráiganlo. Dice, entonces me trajeron unos kilos de oro ahí. Excelencia ministerial. Sí, chuchis, cómo no. Porque, no, yo los oigo, los conozco, he estado involucrado en ese tipo de... Nosotros lo que hacemos, lo hacemos con excelencia para la gloria de... Uy, con esa cerviz erguida, excelencia. ¿No será que lo único que están pregonando es el superorgullo que se cargan? ¿De veras es para Jehová? ¿De veras será para Dios? Bueno, ellos estaban muy en serio y sinceros. Y así hay muchos que creen que es para Dios, pero es para el becerro. Sigo leyendo. Y pues me dijeron, Moisés, haznos dioses en que vayan delante de nosotros. Y yo les respondí, quien tiene oro, 24, apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Yo no sé quién era más becerro, si el becerro o el becerro de Aarón. O sea, con esa explicación y con esa manera tan inteligente de explicarle a Moisés, pues, mira, yo les dije, pues aquí, pues, esa es la iglesia en el desierto, Moisés. Tú sabes, allá en Egipto tenían todos, los traemos a la iglesia y les va peor. Entonces, para que no se agüitaran, se sintieran mal, pues me pidieron que si no les hacía unos diosesitos. Y pues como tú sabes que yo soy artesano, pues mira, me trajeron el oro y lo eché ahí en el fuego y salió este becerro. No, escuchen, qué infantil su explicación. ¿Qué leímos en los primeros versículos? Que él le dio forma con buril, con cincel. Es decir, que él se sentó, se tomó el tiempo, meses tal vez, en fabricarles el becerro. ¿Les gusta así? ¿Les gusta así? No, mira, hazle el cuerno más largo. Hazle el hocico así, más bonito, así, más agradable. Que no se vea así como un becerro furioso, enojado. No, ponlo así, un poquito más tenue, ponlo. Que se sienta así como si fuera uno de los animalitos de Walt Disney. Entonces, pues yo, pues la verdad, mira, pues aventé ahí el oro y salió el becerro. Bueno, más. ¿Y por qué hiciste? Yo lo único que hice fue hacer el evento. Eso fue todo. Pues eso es lo que le gusta a la gente. Oye, pero violaste la palabra de Dios, torciste los caminos de Dios. Pero es que eso es lo que le gusta a la gente, hermano. Eso es lo que le gusta. Le gusta el merequetengue y le gusta el avivamiento y les gusta que los tumben, pues les traigo a alguien que los tumbe. Son bien generosos, les gusta dar, quieren prosperar, pues les traigo a alguien que les saque la lana para que Dios los prospere. Eso es lo que les gusta, Moisés. Pero no te enojes. ¿Para qué tanto teatro, Moisés? Y Moisés, el teatro lo hiciste tú, Aarón. Has hecho del Calvario un circo de 3 pistas. Versículo número 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, esta palabra se tradujo del hebreo pará, que significa aflojar, dejar. Es decir, aflojaron en los principios de Dios y dejaron a Dios y su palabra. Pero también desenfrenado tiene una implicación de tipo, esta palabra de tipo promiscuidad sexual. Y estaban desenfrenados, dice, porque Aarón, ¿qué dice el versículo 25? Lo había permitido. Pobres ovejas aquellas donde sus líderes permiten de todo. Por eso deben de orar por sus pastores, hermanos. Por eso debemos orar por los pastores. ¿Cuántos años tenemos orando cada reunión por un pastor? Algunos de ustedes han de decir, pues ni lo conozco. No importa, Dios los conoce. ¿Se fijan cómo tenemos años, hermano, orando en cada reunión antes de la predicación? ¿Se han fijado en eso? Por un pastor. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo depende de nosotros.
porque Dios nos ha delegado si nosotros permitimos la corrupción o la rechazamos. Por eso debemos de seguir orando. Amén. Y luego dice 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esto me acuerda a Jesús cuando dijo: el que no está conmigo está contra mí. Yo no puedo entender a alguien que dice que es cristiano y defiende al becerro de oro. No puedo entenderlo. Y defiende a los que danzan alrededor de los becerros de oro. Oye, o estás con Cristo o estás en contra de Él. O estás a favor del pecado o estás en contra del pecado. No puede haber tres posiciones, solo dos, ¿entienden? Y Moisés les dice: ¿quién está por Jehová? Y un montón respondieron: nosotros. Y eran los hijos de Leví, los levitas, los que estaban en el tabernáculo. Vénganse de este lado, les dice. Ahora sí que síganme los buenos, y acá los que sigan a Dios, vénganse de este lado. Y vean el final de la historia. Y les dijo: así ha dicho Jehová el Señor, Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. O sea, vayan, agarren su espada. Y todos van y agarran su espada y se la ponen aquí. Se la ponen en el lado izquierdo para poderla sacar así. Entonces, ahí van todos los levitas, sacan su espada, porque acuérdense que también estaban en guerra ellos, siempre lo estuvieron, y guardan su espada. Y fíjate lo que les dice: pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Se les hace duro lo que yo digo? Pues duro es lo que hizo Moisés. ¿Qué les dijo? Van a ir, mira, todos esos idólatras que han danzado alrededor del becerro, van a ir con su espada, la van a desenvainar y les van a cortar la cabeza. Escucha, a tu amigo, a tu tío, a tu abuelita, a tu compadre, a tu pariente, todos aquellos que diciéndose hijos de Dios, cristianos del pueblo de Dios, que danzan alrededor de los becerros, córtenles la cabeza. Claro, hoy no es así, pero en un sentido espiritual sí, hermanos. ¿Entienden? En un sentido espiritual sí. Debemos de cortar la cabeza, y esto entiéndelo como disciplina en la iglesia. Y eso Dios lo instituyó, no es un invento del hombre. Entonces ellos van y dicen: pues, ¿sabes qué? Tú te postraste ante el becerro. No, pero pues entiende que no sé qué es. ¡Shah! Parecían de los Zetas. Y un descabezadero que empezaron a hacer. Y tú dirás: aquí es donde los incrédulos no entienden. Es de: ay, qué Dios tan sangriento, como esto, como lo otro. Es que es un Dios santo, hermanos. Y Él no tolera que nadie ponga dioses ajenos. Este es el destino de los que hacen dioses ajenos. Les va a cortar Dios la cabeza. Entiendas, en algunos ministerios, y ahí va una alerta para todos ustedes: cuando veas rodar las cabezas, no te asustes, Cuando veas que salen los periódicos: fulano de tal, pues no, que tan quién sabe qué, pues no, que era el que nos dirigían. Cuando los vean de todas las tranzas, de todo lo que han hecho, cuando salga a la luz, porque un día se les va a aparecer un toro de a de veras. Es decir, alguien que no se va a dejar de todos sus mugreros que hacen ellos, y los van a sacar a la luz. Y cuando salgan a la luz, que no les pase como muchos cristianos. Cuando un evangelista llamado Jimmy Swaggart salió a la luz todo el mugrero en el que andaba, yo vi cristianos llorar. Yo estaba en Costa Rica cuando salió a la luz eso y lloraban. ¡Ay! Como diciendo: nuestro becerro, nuestro becerro, nuestro becerro. Porque pusieron sus ojos. Yo me di cuenta en este hombre, yo me di cuenta de cristianos que dejaron la palabra de Dios y el camino de Dios por sentirse decepcionados al ver caer la cabeza de su becerro de oro. Por eso, hermanos, no podemos poner nuestra vista ni confianza en los becerros. ¿Entendieron la lección, hermanos? Y así termina. Entonces dice Moisés en el 28: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Híjole. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. O sea, la bendición es para los que guardan el pacto, hermanos.
no a los violadores. 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, fíjense, les dice a todo el pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. ¿Qué hizo anteriormente? Intercedió a su favor para que la misericordia de Dios se extendiera, pero no los dejó así. Llegó un momento en que los enfrentó y les dijo, ustedes han cometido un gravísimo pecado. Dice, pero yo subiré a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raéme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, porque la idolatría es pecado contra Dios, hermanos. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Saben cuál fue el castigo? Toda esa generación no entraron a la tierra prometida. No se quedaron sin castigo. No se quedarán sin castigo aquellos que transgredimos, cuando transgredimos esa línea pequeñita de la adoración y nos hacemos becerros de oro. ¿Les gustaría que le pidiéramos a Dios que tuviera misericordia de nosotros? Es necesaria esta oración. Pónganse de pie todos, por favor, y oremos. No se muevan, nadie, todavía no se salgan, quiero decir. Vamos a orar. Señor, tu iglesia está deforme ahora. No sabe a dónde va, está ciega, no puede hablar. Los ministros son como perros mudos que no ladran, los atalayas han quedado mudos, no le han dicho al pueblo, cuidado el enemigo. Y hemos hecho del evangelio un evangelio a la carta, al gusto del cliente, a como a la gente le gusta escuchar el mensaje del evangelio. Perdona a tu iglesia, Señor, que ahora está como visca, no ve bien, no sabe enfocar bien su vista, no puede hablar, no tiene mensaje de Dios, no tiene palabra de Dios, porque han mandado a volar tu palabra, Señor. Sin embargo, sabemos que siempre habrá un remanente, y este está alrededor del mundo, por supuesto. Siempre ha habido y habrá ministros genuinos de Dios, mujeres de Dios, y Dios espera encontrar algunos de esos aquí. Señor, la iglesia está danzando alrededor de los becerros. Pensamos, y la iglesia piensa que es fiesta para tu gloria, pero no es para tu gloria, Señor. Es para levantar el ego y la fama, y que les den premios en el mundo, y de paso engordar sus cuentas bancarias. Y tu pueblo pereció porque le faltó conocimiento de Dios. Y eso fue un lamento de Dios, hermanos, en la antigüedad, y se está dando de nuevo. Por eso tú debes de decirle a Dios en esta mañana, con mucho celo de Dios, tú debes de decirle, Señor, pon tu celo dentro de mí, que tu celo me consuma, Señor, y ese celo me guarde, que sea un celo con sabiduría, y guarde mi vida del pecado y del mal. Y a la vez, Señor, dame ese celo para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Oramos, Señor, por todos aquellos que son del pueblo de Dios, del Israel espiritual, que están siendo engañados y arrastrados. Oramos por ellos, Señor, ten misericordia. Oramos por los ministros, aun que siendo hijos de Dios, nacidos de nuevo, han cambiado su vista y han visto y se están inspirando en el mundo para traer a la iglesia prácticas y sistemas y métodos del mundo. Señor, ten misericordia. Sin embargo, Dios
al que peque contra Él, Él lo disciplinará. Bienvenida a la disciplina de Dios. Amén, hermanos. Si alguno de nosotros camina haciéndose ídolos, que la disciplina de Dios venga. Es por amor, es por amor. Pero vamos a guardar la palabra de Dios con mucho celo. Amén. Y Dios te guardará de caída, porque Él es poderoso para hacerlo. Que Dios los bendiga.